Hola, muy buenos días, profesora. Mi nombre es Francisco Comalonda de Carmen, de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Quintana Roo del Campus Cancún. La materia a abordar es teoría general de los contratos y negocios jurídicos. Aquí en esta serie de 4 videos que vamos a hacer, se van a explicar las 4 unidades que se dio a lo largo del curso de verano, impartida por usted, María Isabel Virgen Jiménez. Ahora, la unidad 1 consiste en los acontecimientos jurídicos en general. Está dividido en 6 partes que se van a ver a lo largo de este primer video. Bueno, la bilateralidad característica exclusiva de las normas jurídicas. Pues está la exterioridad, heteronomía y coercividad asignadas a las normas jurídicas. Participan además que sean en las morales, en las religiosas o en las del trato social. Las normas jurídicas pues no son meramente exteriores. Es decir, que para calificar su inobservancia, no está solo a los resultados objetivos. En varias situaciones se presenta la buena fe, la intencionalidad o los móviles como elementos que en ello influyen o puedan influir. Pero sin embargo, las normas jurídicas son heterónomas. Las morales, las religiosas y los convencionalismos sociales participan en esta característica, puesto respecto a las morales, aun cuando otro sujeto no los imponga al destinatario, su precio es independiente a que sean o no observadas por éste. La estructura de la norma jurídica. Bueno, aquí consideramos que en la prestación de la estructura de la regla jurídica, eh, pues hay 2 recursos integradores: el supuesto jurídico y las consecuencias del derecho, así como en las relaciones habidas entre ambos está la respuesta a las cuestiones planteadas en un principio. El supuesto jurídico es el primero de los recursos de esta norma, eh, en el que entendemos que la conjetura de cuya ejecución dependen los principios de las consecuencias de derecho. Eh, en unos términos, en otros términos, la regla jurídica alude en su primera parte a un acontecimiento determinado. Ahora, el hecho jurídico y la vitalidad del derecho. O sea, los principios de la consecuencia de derecho tiene lugar cuando la ejecución del supuesto jurídico eh, mediante un acontecimiento. Es decir, que cuando hablamos de que se ha producido como tal, no solemne, implica una mutación en el mundo exterior, sino además implica un cambio en el planeta jurídico. En el mundo jurídico pues se da un supuesto que en virtud de la ejecución por el acontecimiento de que se trate, nacen pues sus consecuencias de derecho no existentes anterior a su ejecución. Ahí está. Los acontecimientos jurídicos en general. Bueno, aquí nuestra primera labor es hallar el motivo por el cual un evento merece ser calificado como jurídico y distinguirlo de todos los que carecen de dicha calidad. Por ejemplo,
La concepción en el seno materno es un fenómeno biológico. Sometido a las leyes naturales, es jurídico en el tamaño en el que la norma del derecho le asigna efectos normativos. Ahora, la clasificación tradicional de los hechos jurídicos en la teoría francesa. Eh, el hecho jurídico en sentido estricto, eh, pues se desprende de las consecuencias de derecho, pueden tener su origen en un acontecimiento material. Esto es con total exclusión de cualquier actividad humana o por el contrario en su acontecimiento cuya realización se haya debido a la intervención del hombre. En lo que respecta a un evento voluntario, puede definirse como un evento que produce consecuencias jurídicas. Según el concepto francés, estos incidentes pueden dividirse en actos voluntarios legales o actos ilegales. El acto jurídico, pues, es una manifestación de exteriorizar la voluntad bilateral o unilateral. Pues el objeto directo es, pues, pues, fundado en una regla de derecho o una institución jurídica en contra o en favor de una de las varias personas. Es decir, que es una situación jurídica que por lo general o permanentemente, por el contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación, modificación o extensión de la relación del derecho. La concepción moderna en la teoría alemana. Pues ambas teorías se fundan en términos generales de razonamiento. Para calificar los diversos acontecimientos jurídicos, pues sin embargo, la segunda pues detalla y profundiza más en su análisis y al mismo tiempo acude a razonamientos más lógicos. Los conceptos de hecho jurídico en sentido estricto y en acto jurídico como especies del hecho jurídico en sentido amplio, pero los significados de esas especies difieren de los asignados por la doctrina francesa en las mismas fórmulas. Además, la aportación principal de las ideas del origen alemán coinciden y aportan una categoría específica de actos jurídicos. De hecho jurídico en sentido estricto, eh, se designan como hechos jurídicos a todos los hechos naturales o humanos que producen consecuencias jurídicas. Está pues constituido por la síntesis de un doble elemento, el hecho natural o humano, que este es el elemento material, y la calificación proveniente del ordenamiento jurídico, que este es los elementos formales. El acto jurídico, así como el hecho en sentido estricto, son especies en un sentido amplio. El acto, de acuerdo con la teoría alemana, cuenta también con dos especies, el acto jurídico estricto sensu y un negocio jurídico. Por acto jurídico estricto sensu, en posición en un negocio jurídico se entiende a todo acontecimiento voluntario al que el ordenamiento legal ya ha señalado las consecuencias a actualizarse por su verificación. El negocio jurídico y la autonomía de la voluntad privada pues se despliega por el mismo titular de ellas. Puede ser reconocida por el orden jurídico estatal o en distintas o diversas funciones. Continuando con la siguiente unidad, tenemos la estructura del negocio jurídico, en el que principalmente vamos a enfocarnos un poquito en sus elementos esenciales y sus elementos de validez. Sus elementos esenciales. Bueno, aquí son aquellos que necesariamente deben integrar un negocio jurídico, que para que éste se considere válido y eficaz.
Principalmente estos elementos esenciales son la voluntad o el consentimiento de crear un determinado negocio. Ahora, la manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad es un testimonio que se apoya en una exteriorización de voluntad con un contenido tendiente a generar los efectos jurídicos que son requeridos y buscados por el individuo que ejecuta el testimonio. En otros términos, es un testimonio de voluntad, es este comportamiento de desarrollar por un individuo eh, para poder demostrar su voluntad, para que se hagan determinados efectos jurídicos que son requeridos por el individuo de la ley, ¿no? La manifestación expresa y la manifestación tácita de voluntad debe, pues como ya se dijo, debe exteriorizarse de manera tácita, verbal, escrita o, o por dígitos indubitables. Será expreso cuando la voluntad Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología. Y está cita cuando resulta de hechos o de actos que se presuman o que se autoricen en presumirlo. El consentimiento. El consentimiento en los contratos se integra de dos elementos, la oferta y la aceptación. Pero sin embargo, esa diferencia eh, hace irrelevante cuando una de las partes no presenta la otra para su aceptación. Em, Ahora, el objeto. El artículo 1824 del Código Civil Federal nos dice que son objeto de contrato las cosas que el obligado debe dar y el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. El primero es de que debe existir en la naturaleza, ser determinada o determinable en cuanto a su especie, estar en el comercio. El objeto directo del contrato es la creación o transmisión de estos derechos y obligaciones reales o personales. Eh, Se refiere a que la cosa debe estar en el comercio. La ley no puede enumerar las cosas que están en el comercio, ya que no sería imposible, lo que hace que un legislador pues indique, o sea, esta ley indique las cosas que se encuentran fuera y dentro del comercio. Ahora, la cosa, el hecho y la solemnidad. Tenemos que la cosa pues es este objeto, o más bien es como un contenido de dar, el hecho como un contenido de hacer, que debe ser obviamente posible e lícito. El hecho es esta clasificación de hechos
jurídicos es un presupuesto necesario para estudiar otras instituciones de derecho civil. También cumple una función argumentativa porque aclara, integra, desarrolla un discurso claro y coherente para su aplicación práctica. Y la solemnidad implica que no solo la celebración del acto jurídico eh, ante un funcionario público, sino también puede pronunciar determinadas palabras o fórmulas, mientras que la formalidad es dar dicho acto de la forma escrita. La clasificación de los negocios jurídicos de acuerdo a su forma. Aquí tenemos tres: las formales, las solemnes y las consensuales, de las cuales la primera, que es la formal, nos dice que los negocios jurídicos formales son aquellas que para cuya validez requiere ser otorgado por escrito. Debe tener la presencia que hace catalogar a un negocio jurídico como formal y se limita a este otorgamiento o ya sea escrito privado o ante escritura ante un notario. Las solemnes, pues el negocio jurídico solemne es aquello que refiere a formalidad por escrito, pero debido a su trascendencia como figura de negociar dichas formalidades, están consideradas como esenciales y clasificadas legal y doctrinalmente como solemnes. Las consensuales, los negocios consensuales son aquellos para cuyo otorgamiento de la ley no requiere una formalidad alguna. Esta es la única clase de negocios en la que la manifestación tácita de voluntad tiene aquí un protagonismo. Sus elementos de validez. La necesidad de capacidad general, pues ser mayor de edad y estar en pleno uso de las facultades mentales. No se necesita tener la capacidad que se requiere para celebrar un contrato definitivo, porque en muchos casos, mientras se tiene esta capacidad, se celebra el contrato de promesa. La ausencia de vicios en la voluntad. Bueno, tenemos en claro que los vicios del consentimiento son el error, el dolo, la mala fe, la violencia, y también algunos autores agregan la lesión. En el dolo o violencia, el error se puede definir como un falso concepto de realidad. El dolo y la mala fe se entiende por dolo la disminución del error de uno de los contratantes una vez conocido. Hay violencia cuando se emplea la fuerza física o amenazas que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte de los bienes del contratante. Continuando, tenemos la forma. Ahora, aquí, en la forma, pues
Nos dice que el negocio jurídico debe entenderse por un medio conforme al cual muestra su realidad en el mundo exterior. Esto está previsto en el capítulo 3 de los elementos de validez del negocio jurídico, la sección 4. Entonces, la forma es el medio al que tenemos que recurrir para la exteriorización del consentimiento a fin de que este acto sea válido. Y bueno, pues para concluir, podemos analizar que es un tema muy extenso, pero pues aquí se intentó resumir un poco. A partir de un criterio formal, tenemos la posibilidad de mencionar que sabemos por comercio jurídico es un supuesto, por cierto, que tiene una o más declaraciones de voluntad. Además, conocemos que para mejorarse deberá tener un objeto o un fin ilícito. Frente a una de esas realidades, nuestro ordenamiento jurídico, que pues tenemos aquí el Código Civil, pues no huye la necesidad de ciertos sujetos, ya que por la condición de ausentes o por ser personas cuyo órgano de manifestación se les sea primordial de reemplazar una falta de capacidad y agrandar su esfera de acción. Bueno, me basé mucho en el libro de Rogina Villegas, de Pérez Fernández del Castillo, de Piña Rafael, de Treviño García y de Zamora Valencia. Ahora, la tercera unidad, la invalidez del negocio jurídico, su inexistencia y nulidez. Planteamiento general. Pues todo negocio se dirige a una introducción de unos efectos y los produce de acuerdo a la voluntad de las pares. Pues esta ineficacia significa una sanción, o si por sanción entendemos la reacción del ordenamiento jurídico ante la infracción de su irregularidad, en tanto que hay una cierta disconformidad entre el negocio tal y como es previsto en el ordenamiento jurídico y pues como se ha, y tal y como se ha realizado. La inexistencia. Pues este término se refiere a que los contratos que no reúnen los requisitos de acuerdo al artículo 1795 del Código Civil Federal, pues reservando la nulidad del pleno derecho para que aquellos contratos contrarios a las leyes, pero no pretende luego extraer consecuencias de esta distinción. Su origen. A principios del siglo XIX, en el seno de la comisión que elabora el plan del Código Civil francés, Napoleón, siendo cónsul, planeó una enmienda del Código Civil francés
que se refiere a la nulidad del matrimonio. Actualmente, bueno, en el derecho romano, en el antiguo derecho francés, la palabra inexistente únicamente fue empleado para detonar la carencia de efectos propios de la nulidad. Las características principales es de que no produce efecto legal alguno, es imprescriptible, es inconfirmable, perdón. Su existencia puede invocarse en todo interesado. Pues está previsto en el artículo 1824 del Código, de nuestro Código Civil Federal, en su título sexto de la inexistencia y de la nulidad. Em, ay, perdón. Pues unos casos así muy particulares de la inexistencia es su falta de manifestación de voluntad, la falta de objeto por imposibilidad física o jurídica y la solemnidad inobservada. La nulidad absoluta. Pues esta nulidad se origina en que ataca los actos que se ejecutan mediante un mandato o una provisión de una ley. Una de, pues, algunas características de la nulidad es de que por regla general no impide que el acto produzca pues, sus efectos. De ella pueden prevalecerse todo interesado, perdón, y es inconfirmable e imprescriptible. Ahora, en el Código Civil Federal nos dice que falta de cualquiera de los requisitos que menciona el artículo 135, que son la voluntad, el objeto, la licitud y la solemnidad, es que produce esta nulidad absoluta del acto. Mientras que en nuestro Código Civil de Quintana Roo nos dice que se da la nulidad del matrimonio cuando el matrimonio no se celebre ante un oficial de registro civil. La nulidad relativa. Pues en general, la falta de la forma establecida por la ley no se trata sino de actos solemnes, así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, la incapacidad de cualquiera de los actores del acto. Es una sanción legal que por un defecto de origen que solo afecta a intereses particulares. Las causas o los efectos del negocio jurídico, pues se puede producir por la falta de la forma, los vicios de consentimiento, que son el error, el dolo, la mala fe y la violencia,
la lesión, la incapacidad de cualquiera de los autores del acto. Y sus características son de que siempre permiten que el acto produzca pues sus efectos, es inconfirmable, prescriptible y solo pueden invocarse por el perjudicado. Ahora, la rigidez de la nulidad absoluta. Pues la nulidad absoluta es una nulidad que manifiesta ya sea por tratarse de un negocio jurídico que contravenga la ley, la moral o el orden público, ya que sea porque adolece de una irregularidad de los elementos constitutivos. Por último, las críticas a la teoría de la inexistencia. Algunos definen como aquellos que pues se propongan por la inexistencia la definen como la nada jurídica. Em, Tenemos autores que nos dicen que al menos tienen un efecto jurídico indiscutible, el de ligar a las partes por la situación del hecho que nazcan de su ejecución voluntaria. Eh, es la no aquí en la producción de efectos por un negocio afectado de inexistencia, pues es la no configuración del acto jurídico que no produce ningún efecto pues, jurídico, pues ya valga la redundancia, jurídico. Intervención del órgano jurisdiccional. Em, Como el negocio es en existencia, se necesita de la intervención judicial para aclararlo, y no solo es la intervención en dejar la constancia de que la inexistencia del acto jurídico, sino que lo es en un cumplimiento de todos los preceptos legales que regulan la función jurisdiccional. La confirmación de actos afectados por la inexistencia, pues para producir este efecto, debe de referirse a un vicio que depende de la voluntad de los interesados. Y la prescriptibilidad, pues debido a que el acto no existe, hay algunos casos en el que se da la prescriptibilidad, por ejemplo en el matrimonio, que se presente mediante la inexistencia. La jurisprudencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ante el concepto de inexistencia. Pues se ha determinado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que las diferencias entre inexistencia y nulidad que están previstas en el Código Civil Federal son teóricas. Em, Cuando ésta la emplea, pues como la expresión acto jurídico inexistente en el que se pretende basarse la división de la invalidez de los actos jurídicos. Para concluir con este tema, podemos ver las diferencias entre los conceptos que acostumbran emplearse a que pueden emplearse incluyendo pues la ideología del Código Civil. La nulidad puede ser absoluta o extremista o relativa, de que da sitio a eso que frecuenta demorarse la nulidad.
Y pues comprendemos que un contrato es nulo de pleno derecho una vez que no se genere efectos jurídicos. Y las referencias. Ahora ya para finalizar esta cuarta y última unidad, las modalidades del negocio jurídico. Vamos a tener 4 puntos. El primero que pues van a ser las generalidades y tenemos los otros 3 puntos que son los temas, las 3 modalidades que tiene el negocio jurídico, que son la condición, el término y el modo. Se van a ir explicando poco a poco. Primero, las generalidades. Pues la voluntad del autor es firme, pues se exenta de toda restricción, que por consiguiente cualquiera que sea el acto jurídico realizado produce sus efectos inmediatamente, pero sin embargo a veces el acto jurídico va acompañado de las cláusulas restrictivas llamadas modalidades porque modifican pues, ya su eficacia. Es que consisten en la designación de un acontecimiento futuro determinado por las partes y de cuya realización dependen los efectos del acto. La condición. Tenemos la posibilidad de conceptualizar esta palabra, la condición, como el evento futuro incierto que es dependiente del origen o la resolución de los efectos del comercio. En términos legales, tenemos señalado el artículo 1938 del Código Civil, con el cual la obligación es condicional una vez que su realidad o su resolución estén sujetas a un evento futuro e incierto. Ahora, aquí tenemos 2 tipos de condiciones. Una condición suspensiva, que es un evento futuro de cuya ejecución continuamente incierta es dependiente del origen de los efectos del comercio, mientras que la condición resolutoria es acorde al artículo 1940 del Código Civil, que nos dice que es condición resolutoria una vez que se cumpla y se resuelva la obligación, volviendo las cosas al estado en que las tenía, como si la obligación no hubiera existido. Término. Esta segunda modalidad que respetan al negocio jurídico, pues es el plazo y también llamado término, por lo cual podemos entender el acontecimiento jurídico futuro de la realización siempre cierta que depende de la exigibilidad o la extinción de los efectos del negocio. Ahora, finalizando, el modo, también llamado carga, puede definirse como la carga de que el autor de una liberalidad impone al beneficio de esta. La definición más generalizada del modo es la que afirma que es una carga accesoria impuesta por el autor de una liberalidad al agradecido con esta.